Bien, la idea de estas charlas, clases, es que sean un poco no, bastante interactivas, ¿sí? Así que aprovechen a preguntar. eh, y bueno, también que planteen por ahí dudas para la clase que viene. La idea es hacer 2 o 3 clases, de acuerdo obviamente al interés. Y, y bueno, y que sean dinámicas, ¿sí? Así que aprovechen a preguntar. En la clase de hoy, como sabemos que hay mucha gente, algunos ya saben bastante de Ayurveda, otros saben muy poquito o apenas están iniciándose, así que va a ser más bien como un pantallazo, eh, pero de todas maneras aprovechen a preguntar eh, todo lo que ustedes quieran. Eh, si puede se responderá hoy, si no, se responderá clases que vienen. Y ahora damos paso a la señora Miriam Camilleri. Hola, ¿cómo están a todos? Ahora todos juntos por si quedó alguien sin saludar. Bueno, me pone muy nerviosa esto. Después hablo como loro. Pero bueno, me cuesta como dar el primer paso. Entonces, Naila me pedía como que empiece desde lo más básico, ¿sí? Para los que no saben nada de Ayurveda. Entonces, la palabra Ayurveda significa ciencia o conocimiento de la vida, ¿sí? Últimamente venimos hablando eso, los que somos profes de yoga, de el autoconocimiento, ¿sí? Entonces, a veces siempre yo les digo a mis alumnos que nos pasamos la mitad de la vida silbando, ¿sí? Haciéndonos un poco los tontos de lo que está pasando, de lo que nos está pasando, ¿sí? Entonces, esta ciencia o conocimiento de la vida es milenario, ¿sí? Algunos hablan de 8.000 años de antigüedad, cuando ni siquiera existía la escritura. Así que imagínense 8.000 años de acumulación de conocimientos, donde nada se fue descartando, sino que al contrario, se fue sumando y perfeccionando. Siempre les cuento que hay hospitales ayurvédicos en la India, ¿sí? Donde tienen un tomógrafo, resonadores, obviamente equipos de rayos, laboratorios de primera mano, ¿sí? Toda la tecnología a disposición del paciente, pero en las guardias de esos mismos hospitales, donde quién sabe atienden entre 1.000 y 2.000 personas que acceden a una guardia hospitalaria, las atienden médicos ayurvédicos que saben hacer puntos marma. Los puntos marma son puntos energéticos. Entonces, esas personas tocan determinados puntos energéticos para ver si la persona es necesario hacerle una resonancia, una tomografía, una radiografía, un análisis de sangre o simplemente derivarla para el ala de las terapias más manuales, como un masaje, como una desintoxicación, como hierbas o un cambio de alimentación, ¿sí? Entonces, eso muestra cómo esa acumulación de conocimientos se pone al servicio de los seres humanos. Y siempre les cuento, como anécdota maravillosa, que cuando se empieza a escribir el Ayurveda, ¿sí? Se escribe en el idioma sánscrito, que es un idioma creado por los sabios al servicio de la iluminación del hombre. Es increíble. O sea, los sabios dijeron, vamos a crear este idioma para que el hombre se pueda iluminar con sus grados de conciencia. Entonces uno va a leer una frase
un verso ayurvédico, ¿sí? Y lo va a interpretar acorde al grado de conciencia que tiene en ese momento. Y quién sabe, unos años después vuelve a leer la misma indicación y su grado de conciencia es más grande, ¿sí? O más pequeño, y lo interpreta de otra manera diferente. Así que siempre ese consejo le va a servir a la persona. Así que imagínense la riqueza de esta ciencia, que va de la mano de cosas que conocemos, ¿sí? Va de la mano del yoga, va de la mano de la meditación, va de la mano del pranayama, ¿sí? De la aromaterapia, del color terapia, de la musicoterapia, ¿sí? O sea, todas cosas que nosotros conocemos desde nuestras prácticas, ¿sí? Están incluidas en el Ayurveda para que la persona sane lo que tiene que sanar, ¿sí? Piensen aparte que son, en lo que se conoce como medicina Ayurveda, son medicinas, ¿cómo se llaman? Preventivas, ¿sí? O sea, apuntan a que la persona no llegue a enfermarse. Entonces, bueno, todo esto, imagínense que es muy, muy amplio y como queremos saber de qué se trata. Entonces, también la alimentación, obviamente, ¿no? Porque uno dice, ay, a veces me preguntan a mí, ¿vos comés ayurvédicamente? La pregunta es, si como como en la India, no, porque vivo en la Argentina, ¿sí? No como como en la India. Pero al principio sí quería comer como en la India, porque me llegó toda esa información y digo, ah, bueno, quiero comer toda comida hindú, con especias hindúes. Y bueno, y me empecé a acercar a eso y me empecé a alejar de mi esencia, de donde había nacido. Yo nací acá en la Argentina, ¿sí? Entonces, si ahora cuando me preguntan si estoy comiendo comida de la India, no. Alguna que otra especia que es de la India, quién sabe, sí, porque me sirve como medicación, ¿sí? Pero como argentinamente, ¿sí? Mi vida, quién sabe, es más ayurvédica porque fui descubriendo a cada paso que la ayurveda, como les digo, como ciencia, es mucho más amplio, ¿sí?, que un plato de comida equilibrado. Entonces, fíjense que todo esto poquito que les hablé es muchísimo si yo empezara a extenderme por cada una de las ramitas que les fui mostrando de este gigantesco árbol, ¿no? Entonces, ¿en qué se basaron esos sabios hace 8000 años? En que había 5 elementos conocidos absolutamente por todos, ¿sí? Tierra, agua, aire, fuego y espacio, por ahí ese no sería el orden, ¿sí?, que nos mostraban cualidades, ¿no? Porque yo les puedo decir, ustedes tienen más tierra, o tienen más fuego, tienen más agua. ¿Dónde? Miren, si yo me miro, ¿y dónde tengo la tierra? Abajo de las uñas, ¿cómo no? No. Las cualidades de esos elementos están representadas en montones de nuestras partes, en todas nuestras partes del cuerpo. Entonces, tomando esas cualidades, ¿sí?, ellos descubrieron, ¿sí?, que a través de como balancear esas cualidades que se habían desequilibrado, ¿sí?, que habían aumentado mucho, que habían disminuido mucho, podían volver a equilibrar a la persona, ¿no es cierto? Entonces, ¿esto en qué derivó? En esa investigación de los elementos, y descubrieron que esos elementos se unían en pares de a 2 para formar fuerzas. Entonces, la tierra se unió con el agua y formó a Kapha, al dosha, así se conoce, dosha Kapha, ¿sí?
el agua se unió con el fuego para formar al dosha pita. Y el aire se une con el espacio para formar a la fuerza o al dosha vata, ¿sí? Esa palabra dosha, que como les digo en este idioma sánscrito tiene tantos significados, uno de los significados es lugar por donde decae, lugar por donde se pierde, ¿sí? Entonces, mirá, vos sos vata pita. ¿Y eso qué me dice? ¿Me está insultando? No, te está diciendo que tus talones de Aquiles son vata y son pita, ¿sí? Y por ahí es por donde te vas a desequilibrar. ¡Wow! Esto es muy interesante, ¿sí? Me gusta. Entonces, ¿qué hace la gente? ¿Y yo cómo puedo averiguar? ¿Qué sé yo? Bueno, googlea, ¿sí? Busca un cuestionario ayurvédico, no busques uno, busca 2, busca 3, contestalos todos, ¿sí? Porque el ser humano, como dice el Dr. House, es muy mentiroso, muy mentiroso, ¿sí? Y contesten los cuestionarios y esos cuestionarios les van a decir. Me encanta cuando vienen y me dicen, yo soy tridóxico, soy vata, pita y kapha. Muy bien, te felicito. Seguite haciendo cuestionarios, ¿sí? No es que sea mala, pero en algún momento va a dar un porcentaje más coherente, ¿sí? Entonces, es re importante que no se mientan. Y si no se acuerdan, pregúntenle. O sea, si la pregunta es, ¿tienen los dientes torcidos y usaron 15 años ortodoncia? No tienen los dientes parejos, tienen los dientes torcidos, ¿sí? Y se los acomodó una ortodoncia, entonces sean sinceros, ¿sí? Si tienen canas, y no es necesario que las luzcan y se las tiñen, no pongan tengo el pelo castaño o rubio, ¿sí? No, tengo canas. Si se planchan, pongan que tienen rulos, no pongan que tienen el pelo lacio. Y toda esa sinceridad va a decantar en saber realmente cuáles son las fuerzas que les van a marcar cuál es esa tendencia al desequilibrio. ¿No es cierto? Bueno, buenísimo. Entonces, pero hay otras fuerzas, ¿sí? que están más relacionadas con nuestra mente. Y se llaman los atributos de la mente. ¿Sí? Se llaman gunas. Y estas gunas tienen relación directa con vata, pita y kapha, ¿sí? Entonces, estas gunas van a ser sattva, la más liviana, ¿sí? Más relacionada con vata, rajas, la más fogosa, ¿sí? Relacionada con pita, y tamas, la más pesada, relacionada con kapha, ¿sí? Esos van a ser como estados de la mente, ¿sí? Entonces la mente puede estar liviana, sádvica, puede estar como para afuera, como una fuerza centrífuga, ¿no? Nunca me acuerdo cuál es. Bueno, centrífuga. pero una fuerza hacia afuera, ¿sí? Del... Más rayásica, se dice, o más pesada, más aletargada, ¿sí? Y eso sería como más tamásica. Eso está sucediendo todo el tiempo. Ahora, uno puede ser vata pita, ¿sí? En equilibrio y estar tamásico y entonces va a estar aletargado y pesado más allá de ese vata pita que es una persona más activa, ¿sí? Entonces, yo quiero que vayan sumando estas cosas porque todas estas cosas en realidad nos arman, ¿sí? Porque algunos me dicen, yo soy pita, solo pita, y se quedan en eso, y no es así,
Porque para que un ser humano esté vivo, los 5 elementos tienen que estar presentes. Entonces, esas fuerzas solamente le van a mostrar cuál es su tendencia hacia el desequilibrio, su tendencia natural. ¿Sí? Algunos van a tener más tendencia al moco, otros van a tener más tendencia al nerviosismo, al frío, al insomnio, otros van a tener más tendencia a la acidez, a la gastritis. Pero eso no quiere decir que no todos pueden tener esas cosas, ¿sí? Pero cuando ustedes tienen algo que prevalece, ¿sí? Ese dosha dominante y el desequilibrio es propio de ese dosha dominante, lo que va a suceder es que van a tardar más tiempo en sanarse. Cuando el desequilibrio no tiene nada que ver con el dosha dominante, van a salir de ese proceso más rápido. Entonces, hasta acá vamos bárbaro, tenemos esta información, ¿sí? Yo me hago un cuestionario, ¿sí? Voy a descubrir cuál es mi dosha o mis 2 doshas dominantes, ¿sí? Cuáles son mis tendencias naturales hacia el equilibrio. Después voy a ir descubriendo también con el tiempo cuáles son los atributos de mi mente, ¿sí? Pero tengo que saber, ¿sí? Que en el caso de Vata, Pitta y Kapha, se repiten por fuera nuestro en un montón de cosas. Entonces, hay horas del día Vata, hay horas del día Pitta y hay horas del día Kapha. Entonces, les voy a decir un dicho ayurvédico que es básico. Lo semejante incrementa lo semejante. Entonces, si ustedes tienen una tendencia a que se les desequilibre el Vata, en las horas Vata el desequilibrio va a ser mayor. Lo mismo con las horas Pitta. Entonces, ¿decimos las horas? Sí, claro. Sí, claro, me dice acá. Entonces, para que se acuerden esto como regla mnemotécnica, ¿sí? De 6 de la mañana, ¿lo estoy diciendo bien? Sí, de 6 de la mañana. Duran 4 horas. A 10 de la mañana, ¿sí? Crece el día, ¿sí? Entonces, como crece el día, toma forma el día, son las horas Kapha. Kapha es forma, ¿sí? Entonces, si de 6 a 10 son las horas Kapha porque crece el día, de 18 a 22 vuelven a ser las horas Kapha porque crece la noche, ¿sí? Arrancamos desde ahí. Después, de 10 de la mañana a 14, ¿sí? A las 12 del mediodía es cuando el sol va a estar más alto, el fuego, el calor va a estar más alto, ¿sí? Van a ser las horas Pitta, ¿sí? Las horas del fuego. Esa es la hora en que la gente hace trámites. Es la hora que la gente hace trámites y no tiene que hacer trámites. A esa hora tiene que estar adentro de su casita comiendo. Porque así como el sol está bien alto, ¿sí? El fuego digestivo está en su punto máximo de cocción. Entonces es ahí cuando las personas tienen que comer y no tienen que estar haciendo trámites. Porque así, como está subiendo ese fuego para digerir, ¿sí? Si ustedes están haciendo trámites, ese fuego sube y no encuentra comidita para digerir, encuentra a alguien del otro lado del banco que le dice, se cayó el sistema, y ese fuego se transforma en enojo desquiciado, ¿sí? Porque hay que hacer algo con ese fuego, ¿sí? Entonces, de 10 a 14 horas Pitta.
que se vuelven a repetir otra vez de 22 a 2 de la mañana. Pero piensen que de 22 a 2 de la mañana no hay sol. Entonces, como no hay sol, no hay fuego. Y si no hay fuego de sol, no hay fuego digestivo en la panza. Entonces, de 22 a 2 de la mañana no habría que comer porque ya no hay fuego digestivo para digerir la comida, ¿sí? Cuanto más tarde comemos, más pesados vamos a estar a la mañana. Y nos quedan 4 horas entre medio de todo eso, ¿sí? De 2 de la mañana a 6, que estamos durmiendo, ¿sí? Son las horas Vata, son las horas de los sueños esos, de las pesadillas, de que nos despertamos así como confusos y todo eso, y también de 14 a 18, ¿sí? Que son las horas que deberíamos estar adentro de nuestra casa, haciendo la digestión, ¿sí? Tomando una siestita o quedándonos quietitos, ¿sí? Porque es cuando hay más movimiento mental. Si ustedes observan, no ahora en cuarentena, pero si ustedes observan y salen a la calle entre 14 y 18 horas, parece que la gente maneja peor que nunca, que la gente camina como desordenadamente, que la gente ni siquiera sabe a dónde está yendo o de dónde venía, ¿sí? Esas son las horas Vata. Bien, horas del día, ¿sí? Estaciones del año. El invierno, esperen, vamos a empezar por, ahora que estamos, en invierno. El invierno raro. es Vata, ¿sí? O sea, el invierno es frío, Vata es frío, es seco, es áspero, ¿sí? Entonces el invierno es Vata. Ahora, la primavera, ¿sí? Es Kapha. La primavera, Kapha, acuérdense que es agua y tierra. Entonces, ¿qué sucede? En la primavera hay un poco más de agua que tierra, ¿sí? Entonces aparecen las rinitis alérgicas, nos gotea la nariz, nos lloran los ojos, ¿sí? Todas esas cosas húmedas y raras, ¿sí? Son propias de la primavera y de que lo semejante incrementa lo semejante. Bueno, y después empieza el verano, y el verano es Pita. Y acá me gusta contar algo, ¿sí? Porque tenemos 4 estaciones y 3 doyas. Y yo, charlando mucho con Nai, ¿sí? Y leyendo cosas de la medicina china, descubrimos que en todas las medicinas orientales hay como una estación intermedia ahí. Sí, la quinta estación. La quinta estación que le dicen en estas medicinas orientales, que es ese espacio del final del verano y del principio del otoño, ¿sí? Entonces, eso es medio confuso, porque todavía sigue sucediendo como ese fuego del Pita del verano, ¿sí? Pero a la vez esa cosa del Vata del invierno. Entonces, ahí, en esa quinta estación, se va a producir como una cosa media rara. Y les cuento una anécdota de estadísticas hospitalarias, ¿sí? Hoy recordábamos con Nay así un poco de lo que íbamos a charlar, y entonces, en la estación que estamos, se va a acumular un doya, el que predomina, pero ahí el tipo va a estar muy escondidito. Seguilo acumulando, deja que me manifieste. Y se queda ahí el tipito. Entonces, en verano
birra, maní salado, papas fritas, salidas con los amigos. Y el pita, pum para arriba, ¿sí? Pero no se muestra en el verano, se va a mostrar ahí, en ese principio del otoño, ¿sí? Va a aparecerse. Yo hacía las estadísticas de quirófano y era muy loco cuando empiezo a estudiar Ayurveda, porque en ese principio del otoño aparecían todas las vesículas, pero... Y yo decía, ¿qué onda, loco? Todo el mundo con la vesícula, ahora cálculos, vesículas explotadas, litiasis vesiculares, todas esas cosas de un exceso de pita, ¿sí? Bueno, es así, o sea, se acumula un dosha en la estación que es su estación, ¿sí? Y se manifiesta en la siguiente. Bueno, y volvemos a lo mismo, o sea, lo semejante va a incrementar lo semejante. ¿Entienden? Entonces, los que tienen predominio de kapha, ¿sí? En la primavera van a tener más cosas alérgicas y todo eso, ¿sí? Y les va a costar más curarse, ¿sí? Los que tienen predominio de pita, sí, qué sé yo, les digo, cosas más relacionadas con el fuego, con la piel, las rosáceas, esas manchas en la piel y todo eso, imagínense, todas esas personas no pueden ponerse al sol y en el verano absoluto están al horno, ¿sí? Les aumenta todo eso. Y los vata, por ejemplo, qué sé yo, desequilibrios de vata, el miedo, el insomnio, el frío extremo, todas esas patologías de las extremidades congeladas y todo eso, ¿sí? En el invierno, que son bien de vata, van a estar aumentadas. Entonces, les vuelvo a repetir lo mismo, lo semejante incrementa lo semejante. ¿Y a esto qué le sumamos? Las edades. No te puedo creer. Sí, es terrible. Hay una edad kapha, hay una edad pita y hay una edad vata, ¿sí? Entonces, cuando nacemos y crecemos, antiguamente, ¿cómo se le decía a los chicos? Mocosos. ¿Por qué? Porque es la edad del moco, ¿sí? Si ustedes hablan con un pediatra, les va a decir que los niños van a tener hasta 18 resfríos por año cuando nacen y a medida que van creciendo, esos resfríos van a ir disminuyendo, ¿sí? Porque es la edad de los mocosos, es la edad kapha. Acuérdense que kapha es la forma, ¿sí? Entonces el niño, para crecer, tiene que ir tomando forma, creando un cuerpo, ¿sí? Entonces va a necesitar agua y tierra. Y el agua y tierra se va a manifestar como moco. Entonces, la edad kapha, ¿sí? Después hay un intermedio ahí en la adolescencia, porque después pasamos a la edad pita, la edad de los logros, ¿sí? Más o menos desde que nos recibimos en la facultad, así, hasta pónganle los 50, 50 y pico de años, ¿sí? La edad netamente pita, ¿sí? Pita es fuego, es el fuego ese de ir para adelante, de recibirse, yo digo de tengo que tener la casa, el auto, el trabajo, etcétera, etcétera. Los logros, ¿sí? Entonces, pero hay un intermedio ahí, ¿sí? Cuando pasamos en esa adolescencia, y algunos lo conocemos, ese estadio que nos llenamos de granos, ¿sí? ¿Por qué? Porque empieza a subir ese fuego de la edad pita, ¿sí? Y se tiene que sacar toda esa cafosidad, ¿sí? Que acumuló y la tiene que sacar hacia afuera. Y entonces, ¿cómo saca esa grasa? Esa grasa de la tierra, como grano, ¿sí? El fuego revienta, así sube y nos llenamos de granos. Bien, la edad pita, más o menos desde ahí, desde los 20 y pico de años, ¿sí? Hasta los 50, 50 y pico, ¿sí? Que vamos a tener todos los logros y todo eso. Y después viene la edad vata, ¿sí? Y en la edad vata van a empezar a aparecer
todas las cosas, Vata es seco, es duro, es áspero, ¿sí? Entonces van a aparecer los dolores de articulaciones, las artritis, las artrosis, los temblores, ¿sí? Un poco más hacia la vejez, el Parkinson, el nerviosismo, ni les digo el Alzheimer propio de Vata, ¿sí? Bueno, eso ya a medida que uno va creciendo, ¿sí? Y después otra vez, ¿sí? Hacia el final, ahora la gente vive cada vez más años, ¿sí? Vuelve como a ponerse, sería como un Vata Kapha, ¿no? Y empieza como hacia esa cosa de degradación, ¿sí? Pero bueno, ahí ya estamos yéndonos muy lejos. Entonces, todas estas cosas, ¿sí? Nos van a influenciar. Tengo más, ¿sí? Porque esto no termina aquí. O sea, ¿se acuerdan que les hablé de los atributos de la mente? Entonces, ¿alguna vez lo escucharon decir a Ricardo, no me gusta el Ayurveda? No es que a Ricardo no le guste el Ayurveda, porque Ricardo en sus programas figura el Ayurveda y el Ayurveda, nos enseñó Ayurveda. Él nos enseña Ayurveda, ¿sí? Y es una pata muy importante de toda esta enseñanza del yoga, del pranayama y de la meditación, ¿sí? A Ricardo lo que le molesta es que nos aferremos a la estructura, ¿sí? O sea, tenemos un ejemplo con Naila que las dos usamos, que es el de la baldosa, ¿sí? Todos tenemos una baldosa en la que vivimos. Hagamos, en vez de la baldosa, agrandemos un poquito y digamos, vivimos en una casita, ¿sí? Tenemos una casita hermosa en la que vivimos y tenemos nuestros hábitos adentro de la casita, ¿sí? Cada uno come como quiere, no importa si son veganos, crudiveganos, vegetarianos, carnívoros, omnívoros, no importa, no es importante, ¿sí? El Ayurveda es para absolutamente todos. Pero entonces vivo en mi casita con mis hábitos, con mis rutinas, con lo que sea, ¿sí? Y paso por una librería, me compro un libro de Ayurveda porque la escuché hablar a Miriam y la verdad, qué interesante que es todo esto, quiero saber de qué se trata. Ya me hice el cuestionario ayurvédico, así que voy a ampliar un poquito esto de qué es Vata, Pitta y Kapha. Me compré un libro, seguí googleando y encontré millones de páginas que me confundieron absolutamente, ¿no? Y entonces, no, esto es muy interesante. Entonces, no, a partir de ahora yo me voy a volcar a la Ayurveda. Entonces agarré la alacena, la abrí, esto no, porque yo soy Vata Pitta y esto no, vacié media alacena, abrí la heladera y tiré todo lo que tenía en la heladera y me fui a un almacén natural, a una dietética y me compré millones de cosas, millones, ¿no? Y entonces, y me invitan a salir los amigos, qué suerte que estamos en cuarentena, así qué sé yo, y entonces hicieron tal comida. Y yo miro y digo, eso no. Entonces no estoy pudiendo comer nada. Y de golpe y porrazo un día nadie nos invita más. ¿Sí? Entonces ahí estoy al horno, ¿sí? Me empecé a deprimir. Porque ¿qué pasó? La hermosa casita en la que yo vivía se achicó al tamaño de un monoambiente. Y se me vinieron las paredes encima, ¿sí? Y me quedé solito y encerrado con el Ayurveda. En un tupper. Entonces, ¿para qué es el Ayurveda? No para que nos mudemos a un monoambiente, ¿sí? Para que ampliemos la casa gigantescamente y digamos, las posibilidades son infinitas. Las combinaciones son infinitas. Entonces, vamos a jugar, ¿sí? Vamos a jugar, pero vamos a jugar desde el autoconocimiento. Yo ya me conozco, ¿sí? Cuando voy a la casa de fulano y le pone ese chimichurri re picante,
al asadito, ¿sí? Yo estoy con acidez de estómago todo el domingo. Entonces, si ya me conozco, ¿qué le digo a mi amigo? ¿Te puedo pedir que a mi pedacito de carne no le pongas chimichurri? Déjate de joder. Por favor, te lo pido. Hoy a mi pedacito de carne no le pongas. Y ese día como la carne sin chimichurri y mágicamente la rosácea no apareció. ¿Sí? ¿Por qué? La rosácea es fuego, el chimichurri es fuego. No lo alimenté y la pasé bárbaro. Entonces, déjense de joder, ya somos todos grandes, menos los Messi, ¿sí? Nos conocemos y como nos conocemos ya sabemos qué podemos y qué no podemos. Porque la Ayurveda no prohíbe, el Ayurveda propone que no repitamos, pero no repetir de eructo, ¿sí? Que no repitamos infinitamente la misma comida, porque lo semejante incrementa lo semejante. Entonces, si ya tengo una tendencia natural, pónganle a la rosácea, que es fuego, y le vivo echando permanentemente cosas ácidas, cosas picantes, ¿sí? Que me aumentan el fuego, ¿sí? Si tengo arriba de la mesa no solo un salero, sino un frasquito con pimienta blanca, ¿sí? Entonces la rosácea no va a desaparecer nunca porque vivo alimentándola. Entonces, ¿qué les quería agregar hoy como para cerrar? Que esos atributos de la mente, sattvas, tamas y rajas, ¿sí? También los tienen los alimentos. Que los alimentos son energía, ¿sí? Y tienen una energía rayásica, ¿sí? Que nos saca hacia afuera. Tienen una energía tamásica que nos tira hacia abajo, ¿sí? O tienen una energía sádvica que nos pone más livianos. Entonces, si yo voy descubriendo con tranquilidad las cosas que me gustan, las cosas que me hacen bien, porque si yo les digo, ¿vieron ese dicho que dicen, una manzana por día es como tener un médico en la casa? Es sano, ¿no? Personalmente yo como una manzana y automáticamente se me desequilibra el vata, ¿sí? ¿Qué es que se me desequilibra el vata? Empiezo a sentir como esa cosa en el estómago que no son mariposas de cuando uno está enamorado, es como de mucho más que... Una náusea. Entonces es como una incomodidad absoluta y empiezo a eructar, ¿sí? Y me empieza a salir aire y me siento como así. A otros les pasa con el mate de la mañana, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? ¿Dejo la manzana por completo? No, un día comí manzana al horno, comí compota y me cayó bien. Entonces, no es prohibición, es encontrarle la vuelta. Viene el placer. Exacto. Ahí vamos. Entonces, fíjense, vayan viendo todo lo que es el Ayurveda, ¿sí? Entonces, les voy a contar una cosa que a mí me encantó. Yo hice un curso de Ayurveda con Nai, ¿sí? Y un Vaishnava, ¿sí? Que, ¿se acuerdan los Hare Krishna? Los chicos peladitos con una trencita acá arriba y túnicas naranjas que bailaban en las plazas de Buenos Aires, sobre todo en las estaciones de trenes, y cantaban tocando panderetas y todo eso, y cantaban Hare Krishna, ¿no? Ellos enseñan, o sea, evangelizan, como vieron los que pasan, los testigos de Jehová y los evangelistas, todo eso, evangelizan invitando a la gente a comer. Entonces, invitan a la gente a comer, hacen una comida netamente ayurvédica de la India, ¿sí? La ponen toda en cuencos y desde la misma comida le empiezan a hablar de Krishna, Vishnu, Brahma, ¿sí?
que son exactamente lo mismo, Vata, Pita y Kapha, ¿sí? Y les hablan de esas deidades hindúes y les van contando un poco, ¿sí? Les van metiendo la filosofía. Pero enseñan a comer con las manos, ¿sí? Es más, hasta uno a veces tiene la suerte de que cocinen. Entonces ellos dicen, cuando uno cocina, ¿sí? Realmente se reúne en el fogón desde el corazón, ¿sí? Y entonces pone la olla sobre el fuego y echa una cucharada de ghee, ¿sí? O de aceite. El ghee es una manteca que usan en la India, ¿sí? Es la famosa manteca clarificada que ahora usan todos los chefs. O aceite en ese cuenco. Y en ese cuenco empiezan a echar especias que van a usar y esperan a que la especia largue olor, largue perfume, largue aroma. Esos perfumes van a despertar nuestro Agni, nuestro fuego digestivo, y ahí va a empezar el proceso de digestión. Ahí empieza el proceso de digestión. Y quién sabe, tiramos verduritas o tiramos algún cereal, ¿sí? Después le echamos agua. Lo que estemos haciendo, un guiso, un salteado de vegetales, una sopa, lo que estemos haciendo, ¿sí? Lo estamos cocinando y estamos tratando de que ese amor que tenemos, porque ese alimento lo vamos a comer, ¿sí? Entonces, cuanto con más amor tratamos ese alimento, mejor nos va a caer. Entonces, todo eso le va dando una impronta, ¿sí? Pero eso que yo elegí cocinarme, ¿sí? Lo elegí desde el placer, ¿sí? Hoy tengo ganas de comer zapallitos salteados con un huevito y una cebollita y yo tengo ganas de comer eso, ¿sí? Entonces, ese placer va a despertar algo en la lengua, ¿sí? Que va a ser el punto de partida para que se sanen todos los tejidos, para que se construyan todos los tejidos. Simplemente desde ese acto de encender el fuego para cocinarnos una comida, ¿sí? El otro día fuimos a comprar comida con Nay, porque no quiero que se confundan, ¿sí? Fuimos a comprar comida con Nay y había una variedad inmensa de alfajores. Yo amo los alfajores, ¿sí? Ahora hay millones de alfajores veganos, crudiveganos, sin TAC, bueno, millones de opciones. Entonces, elijo un alfajor blanco, comemos, almorzamos, iba a ser nuestro postre, ¿sí? Y cuando lo desenvuelvo, yo tenía un profundo deseo de comer un alfajor de esos que vienen con azúcar blanca, con glaseado, sí, con glaseado arriba. Y cuando lo abro, era un alfajor de chocolate blanco. Y fue una decepción tal que lo volví a envolver y le dije, lo guardo para otro momento. Y estuve todo el día pensando en un alfajor glaseado. ¿Saben cómo se llama eso? Represión de los sabores, ¿sí? Represión del deseo. Entonces, es re importante que ustedes se respeten, que respeten. Y pasa eso, la sensación de que te falta un sabor a veces. Exacto, cuando comes. Esa sensación o de algo para llenarte. Sí, esa sensación que terminaron de comer y siguen abriendo la heladera o la alacena o la alacena porque están buscando algo que faltó. Faltó un sabor. Entonces, por favor, les pido, si van a decir, yo aprendí Ayurveda con Miriam, se puede comer un alfajor. Pueden comerse alfajores, ¿sí? Pueden comer lo que quieran, ¿sí? Porque tiene que ver con millones de cosas más, pero no con la represión, ¿sí? Porque van a estar al horno, se van a enfermar lo mismo. Así que
Ya les voy a enseñar en la próxima clase cómo se usan los listados, ¿sí? Qué hacen con ese conocimiento, ¿sí? Les voy a ampliar un poco de qué es, porque lo ideal sería que empecemos por lo sádvico, ¿sí? Por lo liviano, ¿sí? Preguntas. Sí. ¿Quieren ahora hacer alguna pregunta? ¿Así? Porque yo me entusiasmo y puedo hablar infinitas horas. Y si no, las tortitas negras también. Lo único que las tortitas negras habría que tomarlas con un té de jengibre, quién sabe, o un té de canela o algo que encienda el fuego y se coma la tortita negra. Ya les voy a hablar de eso, pero pueden comer cualquier cosa. Bien, si no pueden mandar las preguntas Claro. a lo largo de esta semana, a mí o a ella, y las vamos proponiendo en el próximo encuentro. Acá Natalie dice, ¿la mucosidad es exceso de CAFA o falta? Gracias por la charla. La mucosidad, o sea, el moco es propiamente de CAFA, ¿sí? Pero para llegar a ser moco espeso en la nariz o en la garganta, viene de... El día ventoso activa a Bata. Para llegar moco espeso acá arriba, hace mucho, ¿sí?, que nuestros intestinos no están absorbiendo los nutrientes como deben, ¿sí? El proceso del moco empieza a generarse en un intestino sucio. Cuando llega a la nariz, ya hace tiempo, les digo esto de los desequilibrios. Los desequilibrios de Bata son de un momento para el otro, ¿sí? Bata es movimiento. Los desequilibrios de Pita de 15 días a un mes tardan en manifestarse, ¿sí? Si ustedes tienen acidez, eso se está gestando hace 15 días o un mes. Y los desequilibrios de CAFA, ¿sí?, tienen muchísimo más tiempo, quién sabe, 6 meses o un año, ¿sí? Así que... Tengo otra pregunta. Una pregunta de Roger que dice, en esta cuarentena aumenté mucho lo dulce por las noches. Pero porque sigue la pregunta. ¿Cómo puedo bajar esa glucosa por la noche? Es que te dije justo de lo dulce. El sabor dulce es CAFA, ¿sí? Ustedes acá escuchan las preguntas, ¿no? Preguntan que aumentó el consumo de dulces y A la noche. a la noche. Y entonces que le está aumentando mucho el azúcar. No, pregunta cómo bajar, cómo dejar de consumir esa cantidad de azúcar. El sabor dulce es netamente CAFA, ¿sí? El sabor dulce está compuesto por 2 elementos, agua y tierra. Es netamente CAFA. Y es el sabor por excelencia para bajar Pita, ¿sí? Entonces, los Pita tenemos una tendencia natural a buscar lo dulce. ¿Por qué? Porque tenemos un exceso de fuego y necesitamos canalizarlo. Para mí, personalmente, la mejor canalización del fuego, ¿sí?, es la actividad aeróbica, ¿sí? Los Pita necesitan gastar ese fuego en actividad aeróbica. Y le contesto acá a Beatriz, que me pregunta cuál sería la mejor hora para la actividad deportiva o aeróbica. Me encanta ver a los super Pita corriendo, pelados o canosos, súper musculosos, ¿sí?, corriendo a las 12 del mediodía, ¿sí? El fuego pum para arriba, ¿sí? Lo ideal sería que hagan la actividad aeróbica no en el horario, ¿sí?, en que les aumenta su dosha, ¿sí? Entonces, quién sabe, no sé, los Pita tendrían que hacer su actividad aeróbica a primeras horas de la mañana o en últimas horas del día, ¿sí? Los Bata serían los únicos que tendrían que salir a las 12 del mediodía a caminar porque el calorcito del mediodía les haría re bien. Para acá que me preguntaron algo de
Pepa, ¿qué preguntó? El día ventoso. Acá preguntan si el día ventoso activa el Vata. Vata es aire y espacio, ¿sí? Entonces, quiero que imaginen aire moviéndose en un espacio, ¿no es cierto? Entonces, Vata es movimiento, ¿sí? Cuando Vata sale a hacer actividades y hay viento, lo más probable es que se les desequilibre completamente, ¿sí? Hasta se olviden de lo que iban a hacer. Así que sí, tienen que tratar de cuidarse más. Acá hay algunos que, bueno, Ceci dice que tiene 1000 preguntas, pero que no sabe todavía que es si Vata, Kapha o Pitta. Es Vata Pitta, yo lo sé. Pero por ahí les podemos postear algún test Sí, para que se hagan. sí. Ahora después, en todo caso, les comparto el test de Berra, que es con el médico que yo estudié, que bueno, es uno de los mejores test. Y estaría bueno también que que se bajen alguno de... El de Chopra está bueno también. El de Chopra está bueno. Ojo con el test de Chopra, ¿sí? Porque el test de Chopra está hecho apuntando hacia el desequilibrio. Así que se van a encontrar desde el desequilibrio, ¿sí? Y eso no quiere decir que se estén encontrando desde su prakriti, que sería la verdadera naturaleza con la que nacieron, ¿sí? Piensen que esto lo traen desde su día de nacimiento como la genética. Acá hay una pregunta que dice, ¿los procesos de esofágico se pueden modificar con qué tipo de elementos? El reflujo, no me quiero meter con cosas muy médicas, ¿sí? Porque voy a terminar como la chica esa, la esposa del conductor que terminó presa. A veces el reflujo, ¿sí? Tiene que ver con una hernia de hiatus, ¿sí? O con la debilidad de esa válvula que está ahí entre el estómago y el duodeno, ¿sí? No, el duodeno no, y el esófago, perdón. Entonces esa válvula está media como blandita y el estómago tiene una hiperactividad y manda el ácido hacia el esófago. Esas cosas a veces necesitan unos tratamientos un poco más prolongados, ¿sí? Ya les digo, si son desequilibrios de Pitta que tienen que ver con fuego, eso quién sabe tiene degeneración entre 15 y 30 días, ¿sí? A veces vienen con reflujo hace mucho tiempo, así que hay muchas cosas para hacer para revertir, sí, no la quise nombrar. Fedra dice, yo quiero saber si existe alguna manera de tomar mate sin que me afecte mucho el Vata. Yo voy a dar mi receta personal, ¿sí? La yerba mate en sí misma es una desequilibra el Vata, ¿sí? ¿Por qué? Porque es estimulante, como el café. Muchas personas dicen, no, yo no tomo café porque me excita, pero toman litros de mate, ¿sí? O sea, tanto el mate, que tiene mateína, ¿sí? Como el café, que tiene cafeína, ¿sí? Son estimulantes, tremendamente estimulantes. Yo un día descubrí el mate de cedrón, ¿sí? Entonces, me compro bolsas y bolsas de cedrón en las farmacias o en las casas de cosas naturales, ¿sí? Lleno el mate de cedrón, ¿sí? Y tomo mate de cedrón y eso no me desequilibra el Vata. Esa es mi receta personal. Después habría que hacer como una observación, ¿sí? Tomar temprano también. Yo lo que hago es tomar temprano. Sí. No tomo a la tarde. Claro. Tomar bien temprano, que acuérdense de 6 de la mañana a 10 de la mañana
son las horas CAFA, ¿sí? Entonces, ahora, después de las 10 de la mañana, o quién sabe, a la hora de la siesta, les va a aumentar más ese aumento de bata. Mati dice, decile a Miri que el alfajor glaseado blanco es el terrabusi blanco. Sí. El que sabe, sabe, dice. Cedrón sin yerbas. Sí, Cedrón solo. Algunos usan la mezcla yerba mate, ¿sí? Y un poquito de manzanilla, ¿sí? A mí personalmente la manzanilla no me gusta. Orne dice, che Miri, dado mis doyas CAFA bata, siento que paso de una forma de alimentarme a la otra sin punto medio. O me como todo, plenamente dulce, todo el día, o como una hojita de lechuga en todo el día. ¿Qué onda? Ayuda. Las dos cosas son propias de los doyas que vos tenés, ¿sí? Comer una hojita de lechuga es bien de bata, ¿sí? Y comer mucho, mucho, mucho es bien de CAFA. Habría que encontrar, para equilibrar al bata, ¿sí? No habría que comer lechuga, ¿sí? Y para alimentar al CAFA, sí habría que comer lechuga. Entonces, quien sabe, la propuesta sería probar con tanto bata como CAFA son fríos, ¿sí? Entonces, quien sabe, habría que probar con comidas calientes, ¿sí? Al vapor. Al vapor, no frías, no cosas frías de la heladera. Ya eso ayudaría. Después, a bata lo ayudan las rutinas, ¿sí? Marcos de contención, desayunar a la misma hora, almorzar a la misma hora, cenar a la misma hora. Para bata son marcos de contención, ¿sí? Que les ponen como eso, un marco que les dice, bueno, me muevo de aquí hasta aquí. Y CAFA necesita comer poquito, ¿sí? No necesita mucho. Entonces habría que encontrar un equilibrio entre los dos. Te voy a contar una cosa. El médico con el que nadie estudió medicina tibetana, una vez le hablamos de los desequilibrios Vata-Kapha y él dijo, horrible, horrible, horrible. Así que, pero creo que es un buen dato, ¿sí? Eso que vos ya fuiste descubriendo, ¿sí? Lo que te muestra es que cuando estás comiendo solo lechuga, tenés el Vata desequilibrado, y cuando estás comiendo mucho Kapha, tenés el Kapha desequilibrado, ¿sí? Por ahí habría que buscar de encender también un poquito el fuego digestivo, aumentar el Agni, ¿sí? Quién sabe, simplemente comiendo una pizquita de pimienta o de jengibre en polvo en una cucharadita de miel 15 o 20 minutos antes de empezar a comer. Eso te aumentaría el fuego digestivo y quién sabe, las cosas se presentarían de otra manera. Para que Acá tengo otra pregunta de Ale Ferrari, que dice qué cosas de esta estación bajan su pita. ¿Qué cosas? Claro, dice, en esta época que baja mi pita. ¿Quién? Ale Ferrari. Esta época se refiere a lo que hay de estación. Me imagino que a la comida, lo que hay de estación. Hay algo de que por ahí les voy a hablar ya en el siguiente encuentro, ¿sí? Que es de la biodisponibilidad, ¿sí? O sea, por eso les decía eso de que yo nací en la Argentina y no en la India, ¿sí? Lamentablemente ahora accedemos a verdulerías, ¿sí? Donde traen millones de cosas de otros países, de otras estaciones, ¿sí? Pero a mí me gusta ir a veces a las verdulerías de barrio, las verdulerías pobres, ¿sí? Digo, pobres, es una forma de decir. El verdulero humilde que abre un bolichito chiquitito, ¿sí? Y que pone
los poquitos cajones que pudo comprar en el mercado. Las cosas de estación en el mercado son las más baratas, ¿sí? Entonces, si ustedes van a una de esas verdulerías ahora en estación, van a encontrar verduras verde oscuro y frutas de color naranja, ¿sí? Entonces, las frutas de estación son los cítricos y todas las verduras de hojas, los brócolis, ¿sí? Todas esas cosas. Cuando ustedes comen con la disponibilidad del momento, sus doyas van a estar como bien atendidos, ¿sí? Porque es lo que necesitamos. O sea, no hay maestro más grande que la naturaleza, ¿sí? Y la biodisponibilidad, lo que tenemos y lo que es propio de la zona. Cuando estamos comprando un mango, cuando estamos comprando, no sé, esas bananas chiquititas que vienen del norte o... Como el alfajor. Sí, es como el alfajor, exactamente. Sí, no sé si también no hay que echarle como toda la preponderancia y la culpa a la comida. No, yo en el caso de Alejandro, que lo conozco, le echaría más la culpa a toda la locura que tiene en este momento de estar trabajando encerrada en su casa, viviendo con su yerno, su hija, todas esas cosas. Ponele, pero bueno... Acuérdense que es todo, ¿sí? Le echamos la culpa a los alimentos y no tienen absolutamente nada que ver. Pará, acá me ponen que toman mate con coco, ¿sí? Me encanta que hagan esas cosas, ¿sí? Si un gaucho de La Pampa le llegan a convidar un mate con coco, se va a pegar un balazo. Pero bueno, si les gusta y le hace bien. Yo siempre... soy muy atenta tengo como todas las antenitas paradas y tengo ese hábito de escuchar muchas conversaciones, ¿no? Un día estaba ahí poniéndome las zapatillas saliendo de la clase de yoga y un alumno que creo que era el padre de Ornella, me quiero acordar que era el padre de Ornella hace muchos años, y se acerca y le dice a Ricardo, estoy comiendo arroz yamaní. Y entonces Ricardo le dice, ¡qué bien! Ricardo nunca en su vida me imagino que comió arroz. No, bueno, pero, y dice, ¡qué bien! Sí, no sabés, me cae re bien, me siento re bien, qué sé yo. Entonces Ricardo le dice, ¿pero te gusta? Sí, me gusta. Bueno, prometeme una cosa. ¿Qué? Le dice. El día que no te guste más, no lo comas más. Y yo me quedé porque me encantó eso, ¿entienden? O sea, buenísimo, me contaron que esto me hace bien, ¿sí? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto hace que tomas esa pastilla que te dio el médico? Y 20 años. ¿Y nunca te la cambió? Ya sos otra persona, hay otro ser humano, pasaron un montón de vidas en esos 20 años, ¿sí? Entonces, deja de comer cosas que te aumentan el pita, Pepa. Las aceitunas negras, dice, ¿me pueden poner pitosa? Sí. ¿Entienden? Entonces, pónganle lo que quieran, jueguen. Es riquísimo lo que tenemos ahora, las posibilidades que tenemos ahora. Lo que pasa es que somos muy repetitivos, ¿sí? Ah, me gusta esto. Bueno, nosotras somos así con Nay. Ahora descubrimos un lugar donde venden unos wrap se dicen, sí. Así, vegetarianos, alucinantes, ¿sí? Y bueno, y todos los días vamos y comemos wrap. Nos encantan, ¿sí? Pero el problema es ese, la repetición. Tengo 2 preguntas. A ver. Para ir terminando, ¿no? Pero Sí. por ahí para responder la próxima, si vas a hablar de eso. Una es de Clarita que dice, con respecto a eso que decía Miri, de la mucosidad acumulada por el mal funcionamiento de los intestinos, que le gustaría saber más. Bien. Y después la otra es de Sil, que dice, Miri, ¿qué pasa con el ajo? Soy batapita y me encanta el ajo, pero me cae mal. El ajo es rayásico, ¿sí? Netamente rayásico. Por eso si ustedes leen algún libro así medio de filosofías más antiguas, ¿sí? A los monjes se les prohíbe comer cebolla, ajo,
y no me acuerdo qué otras cosas. Puerro, todos. Puerro y todos esos. ¿El puerro también? Sí, todos los derivados del ajo. Mira, el puerro no sabía. Y la cebolla, son rayásicos. ¿Saben qué es lo rayásico? Es cuando la mente se va hacia afuera. Todos tuvimos un momento rayásico que podemos reconocer puntualmente, ¿sí? Mira el vecino, ¿qué? ¿Cambió otra vez la camioneta? ¿De dónde saca la guita? ¿Qué le pasa a este? 2 días después, ¿y ahora está pintando la casa? Ah, no, esto no puede ser. Esa crítica, ¿sí? Que nos empezamos a fijar lo que está haciendo el vecino es cuando estamos netamente rayásicos, ¿sí? Bueno, entonces, el ajo, ¿sí? Aumenta rajas, ¿sí? La actitud mental, el estado mental del ajo es rajas, ¿sí? Es hacia afuera. O sea, cuando abusamos de ese alimento, en el yoga se ve mucho eso. Hay mucha gente que come ajo porque le dicen que es bactericida y que no se van a enfermar, ¿sí? Pero tienen un aliento a ajo insoportable. Claro, no es que no se van a enfermar, pero no porque no se le acerquen los bichos, no se le va a acercar nadie. Entonces nadie le va a traer un bicho para contagiarlo. Creo que sería el mejor remedio para dejar los barbijos, ¿sí? Comer millones de toneladas de ajos. ¿Y por qué les aumenta? O sea, esa actividad raja, ¿sí? Yo siempre digo el chisporroteo del fuego. ¿Vieron? Uno arma una fogarata y se levanta viento y se hacen todas esas explosiones arriba, ¿sí? Es el vata explotando ahí arriba del fuego. Así que coman ajo, pero coman el justo y necesario. No, le puse 2 dientes de ajo a una palta para el hummus. ¿Por qué? Al hummus, cuando hacen el hummus, un puñadito así de humo, acá, cuando me invitan a comer hummus, un puñadito así de hummus y le pusieron 2 dientes de ajo. No me des, me muero. La pájara roja dice, y mira con ese nombre, te leo. Dice, en invierno me sale una dermatitis en la mano. El frío hace que sea más picosa. ¿Es desequilibrio de pita? Qué momento, terrible. Puede pasar al siguiente seminario. Clase. Sí, te la voy a contestar al siguiente seminario porque son desequilibrios combinados, ¿sí? Entonces, el siguiente se los voy a contestar. Después Roger dice, durante el día y más por las noches siento una constante picazón en la cabeza, comienzo a acariciarme la cabeza y después a rascármela y termino lastimándome. Sos repita, Roger, repita sos. Les voy a contar una cosa que esto es interesante, rapidito. Todos los que tenemos, ¿sí?, eczemas en la cabeza, ¿sí?, o que empiezan como comezones, ¿sí?, es un desequilibrio de pita, pero es un desequilibrio del tejido muscular, ¿sí? O sea, viene hace mucho, ¿sí? El tejido muscular se desequilibra, ¿sí? Otra vez voy a decir lo mismo, porque no están haciendo actividad aeróbica. Los pita necesitan hacer actividad aeróbica. Pero el músculo se está debilitando y está pidiendo un poco más de proteína, ¿sí? Quién sabe, nos estamos haciendo los inteligentes y empezamos a ser más vegetarianos, ¿sí? El cuerpo necesita proteínas, ¿sí? Específicamente para esas cosas, para todos los eczemas de la cabeza, ¿sí?, hay que aumentar el consumo de la espirulina, ¿sí?, de las claras de huevo, ¿sí?, se pueden comer hasta 10 por día o 20 por día, ¿sí?, y alguna otra cosa que ahora no me estoy acordando. Pero eso, y la actividad aeróbica infaltable para. Bueno, gente, yo los quiero. Sí, hay un montón de preguntas que yo fui leyendo. No es que no las quise preguntar, pero ella va a ir hablando de todas esas cosas. Así que en la clase que viene, si siguen teniendo dudas y eso, van preguntando. También sepan que pueden ir preguntando durante la clase. Claro. Así no se acumulan todas después. Sí, y yo voy orientando la charla. Porque ya les digo, o sea, la información, que me encantaría que lo lean,
Si se hacen si se hacen el cuestionario y medianamente descubren su doya, ¿sí? A mí me gusta, siempre les digo a mis alumnos, sobre todo de los cursos de masaje Ayurveda, que me gusta que jueguen con lo que descubren, ¿sí? Entonces, ¿qué descubrieron? Que son Vata Pitta, que son Pitta Vata, que son Kapha Pitta, que son Kapha Vata. Bueno, a los primeros que van a reconocer son a los iguales. Entonces, empiecen a jugar. Fíjense cómo son las personas Vata, las cualidades, las características, cómo son las personas Pitta. Y entonces salgan a la calle y digan, ese es Vata, ese es Pitta, ese es Kapha. Jueguen, ¿sí? Y en ese jugar, los primeros que van a reconocer son los iguales. El doya del cual ustedes tienen menos es el que más les va a costar reconocer, ¿sí? Entonces, aprendan desde ahí. Y después vamos a ir viendo todo lo otro, ¿sí? Pero no se obsesionen, porque esto ya les digo, es un conocimiento de 8000 años que ustedes quieren bajar en 5 minutos, ¿sí? Y no es la pastilla, esta sí que es como la pastilla de Matrix, ¿sí? Pero vieron que Nemo tarda un montón. Nemo, ese es el pescadito. Nemo no, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Neo. Neo tarda un montón en descubrir, sí, en cómo sacarle todo el potencial a la pastilla. Así que, bueno. Bueno, acá todos te agradecen. Les agradezco yo por estar del otro lado. Vieron que les dije al principio, me cuesta mucho hablar, pero después no me pueden parar. Gracias por estar del otro lado, a los dos grupos, ¿sí? Tenemos las dos la misma forma de despedirnos, así que terminen bien el día, coman rico, que es lo más importante, algo que les guste y que les hace felices, ¿sí? Los queremos mucho. Ahí va el corazoncito de Naila. Naila les está haciendo así, a mí no me sale, es muy gordito mi corazoncito. Y bueno, y nos encontramos si quieren el otro viernes, y vayan mandando preguntas y eso. Y chao.